Hola, hola, yo soy Kiki, mucho gusto por si no me conocen y el día de hoy vamos a hablar sobre una historia impactante que sucedió en Colombia a inicios de los años 2000. Este fue el secuestro de Ingrid Betancourt por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Sobre estos sucesos circularon varios rumores, dentro de los cuales destaca el padecimiento del síndrome de Estocolmo, el cual aclararemos en este video, así que sin más que agregar, vamos a comenzar. Las FARC, las cuales son las iniciales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es una organización guerrillera, insurgente y terrorista colombiana de extrema izquierda, conocida especialmente por la financiación y narcotráfico, atentados terroristas y uso de armas no convencionales, secuestros políticos, canjeables por detenidos de la guerrilla mediante un acuerdo humanitario y extorsivos por dinero, masacres y tomas guerrilleras, ataques a bienes civiles, entre tantas cosas. Justamente, suspenderse los diálogos con las FARC el 23 de febrero del 2022 por parte del gobierno de Andrés Pastrana ordenó una llamada zona de distensión por parte del ejército, la cual consistía en un área otorgada para adelantar un proceso de paz con dicho cuerpo paramilitar y acabar con el conflicto armado colombiano. Es así que, para reconocer la presencia de la fuerza pública nuevamente en el municipio, Pastrana convocó a una rueda de prensa internacional en San Vicente de Caguán, y para la cual decide hacer acto de presencia la aspirante a la presidencia colombiana, Ingrid Betancourt, con el fin de solidarizarse con el pueblo de San Vicente y acompañar al alcalde que era miembro de su partido, a quien había prometido acompañar en las buenas y en las malas. Pero veamos un poco de quién es Ingrid Betancourt Pulesio. Ella nació el 25 de diciembre de 1961. Es una política colombiana, ex senadora y activista anticorrupción, especialmente oponiéndose a la corrupción política. Como ya sabremos en este video, fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el 23 de febrero del 2002, mientras hacía campaña por la presidencia de Colombia. Ella había decidido hacer campaña en la antigua zona de disidencia, luego de que se lanzara la operación militar Thanatos, y luego de que la zona fue declarada libre de guerrillas por el gobierno. Su secuestro recibió cobertura mundial, particularmente en Francia, donde ella también era ciudadana, gracias a su matrimonio anterior con un diplomático francés, de quien se divorció en 1990. La madre de Betancourt, Yolanda Pulesio, es de ascendencia italiana, y su padre, Gabriel Betancourt, fue ministro de Educación, tanto en gobiernos liberales como en conservadores, los del presidente Rojas Pinilla y el presidente Gerard Restrepo. Fue subdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Fue entonces embajador de Colombia en la UNESCO de París. Fue jefe de la Comisión de Educación y de la Alianza para el Progreso en Washington, D.C., bajo John F. Kennedy. De ahí viene esta sangre política de Ingrid. Sin embargo, su madre, que también fue una reina de belleza, fue famosa por albergar niños abandonados y se desempeñó también en el Congreso en representación de los barrios pobres del sur de Bogotá. De ahí viene su sangre solidaria. Ingrid, después de asistir a una escuela privada en Francia, un internado en Inglaterra y el Liceo Francés en Bogotá, asistió al Institut d'Études Politiques de París, comúnmente conocido como Sciences Po. Luego de su liberación, fue estudiante en el doctorado de teología en Harris Manchester College en Oxford. Se casó en 1983 con Fabrice Deloy, por quien tuvo su nacionalidad francesa. Tuvo dos hijos con él, Melanie, nacida en 1985, y Lorenzo, nacido en el 88. A través de su matrimonio, como ya les digo, se convirtió en ciudadana francesa, ya que su esposo sirvió en el cuerpo diplomático francés y ellos vivieron en varios países, incluidos Ecuador, las Seychelles, o como se diga, y en los Estados Unidos de América. Sin embargo, en los 90 se divorciaron y Betancourt se regresó a Colombia, convirtiéndose en asesora del ministro de Hacienda.
luego del ministro de Comercio Exterior. En el 94 fue electa a la Cámara de Representantes en una candidatura anticorrupción y en el 98 ingresó al Senado de Colombia. Gracias a ella ser política en Colombia, recibió muchas amenazas y esto hizo que sus hijos, Melanie y Lorenzo, se mudaran a Nueva Zelanda. Ella se casó nuevamente con un ejecutivo de publicidad colombiano llamado Juan Wilcomte en 1997. Sin embargo, su matrimonio se acabó luego de que ella fuese rescatada en el 2008. Y en el año 2002, ella fue candidata a la presidencia de Colombia. Y es aquí donde empieza realmente el video, donde ella decide ir al pueblo de San Vicente a solidarizarse con ellos y como les dije anteriormente, ella decidió apoyar en las malas y las buenas al alcalde de San Vicente, quien era de su partido. Sin embargo, el gobierno da la orden de retirar el grupo de escoltas a cargo de la seguridad de la candidata presidencial, probablemente con la intención de evitar la presencia de un candidato de la oposición, a pesar de que se dirigía por tierra desde Florencia, puesto que no se le había permitido viajar en un helicóptero militar que se desplazaba hacia aquel lugar. A la salida del municipio, el vehículo de Betancourt pasa un retén del ejército. Los soldados verifican los documentos de identificación de los pasajeros y le permiten continuar el camino. Pero, después de avanzar varios kilómetros, Ingrid y su jefe de debate, Clara Rojas, son detenidas y secuestradas por la FARC, mientras que los demás pasajeros los suben a un vehículo diferente para ser liberado a las pocas horas. Y como es costumbre en nuestros países, la culpa se la dan a la víctima. Los ministros de Justicia e Interior declararon ante los medios que ella era la responsable de su secuestro, razón por la cual el Partido Verde Oxígeno, fundado por Ingrid, se declaró sorprendido por estas afirmaciones y respondió en un comunicado. Reclamamos al gobierno que asuma su responsabilidad en la búsqueda de la liberación de Ingrid, no solo porque es su obligación garantizar el ejercicio de la democracia, sino también porque fue su negligencia que la candidata tuvo que transportarse por tierra hacia San Vicente del Caguán. Y desde el cautiverio, Betancourt se refería así a estas afirmaciones. Se le ha dicho a la opinión pública que fuimos irresponsables, que fuimos imprudentes y que por lo tanto somos culpables de estar aquí secuestradas. Eso es mucha crueldad o mucha ignorancia. Añadir a lo que hemos vivido ese tipo de comentarios. Luego de 5 meses, un noticiero reveló un video que sería la primera prueba de vida. Este aparecía Ingrid junto a Clara. Aparentemente el video había sido grabado en mayo, 11 días después de las elecciones presidenciales que había ganado Álvaro Uribe. Y se observaba a Ingrid criticando la indiferencia del gobierno Pastrana frente a los secuestrados y reiterando que debía viajar a San Vicente del Caguán. Dijo, además, que hubo negligencia por parte del gobierno, que no le había permitido viajar en el helicóptero militar que iba para la zona, sino que les facilitaron un vehículo del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, pero que los escoltas habían dado la orden de no acompañarla. También pidió al procurador Edgardo Maya Villazón abrir una investigación sobre su secuestro. Ya para octubre del 2003 salió un nuevo video. En este, Betancourt no estaba acompañada de Clara. En este video habla sobre la posibilidad de un rescate militar, pero siempre y cuando se hagan milimétricamente y bajo la responsabilidad del presidente de la República. Y también plantea la necesidad de un acuerdo humanitario. Después de este video no se volvieron a tener pruebas de vida ni noticias sobre Ingrid ni de Clara. Tan solo existían diferentes rumores que iban desde la supuesta muerte hasta el síndrome de Estocolmo, o incluso que se había unido a la guerrilla, todo lo cual se vería desmentido más tarde. En el 2006, el periodista José Enrique Botero, en su libro Últimas Noticias de la Guerra, reveló que Raúl Reyes, uno de los comandantes de la FARC, había confirmado el rumor de que Clara Rojas había tenido un hijo varón con un guerrillero raso llamado Emanuel, noticia que fue tomada con escepticismo en su momento, aunque se confirmó tiempo después por Pintao. Y dijo además que los guerrilleros eran quienes criaban al niño, ocasionalmente dejaban a Clara verlo, razón por la que ella sufría mucho. Ya para el año siguiente, en febrero, el presidente Uribe declaró a la prensa francesa sobre rumores de que la ex candidata presidencial podía encontrarse fuera del país y pidió al gobierno francés colaboración tecnológica para dar con su paradero y no oponerse al rescate militar de los secuestrados. Sin embargo, Iván Márquez, secretario de las FARC,
desmintió esto, asegurando que ella se encontraba todavía en Colombia, siendo esto confirmado por el policía John Frank Pinchao, que llegó a la ciudad de Bogotá después de haberse fugado de un campamento de las FARC en el departamento de Vaupés. Afirmó haber sido compañero de cautiverio de Ingrid durante 2 años y haberla visto por última vez el 28 de abril, unos días antes de su fuga. Este policía también confirmó que Betancourt estaba en un grupo diferente al de Rojas, debido al intento de fuga en 3 ocasiones por parte de ella, situación por la cual fueron atadas durante un tiempo a una cadena. La relación entre Rojas y Betancourt se deterioró muchísimo durante el tiempo que estuvieron juntas. Por su constante rebeldía frente a los captores, ella era castigada y maltratada. Había estado enferma de hepatitis. Había intentado fugarse 2 veces más sin éxito. Incluso, en una ocasión, habría logrado escapar junto a Luis Eladio Pérez, pero fue recapturada a los 6 días y la castigaron haciéndole llevar una cadena en el cuello durante 24 horas, aunque después le fue levantado ese castigo y que por esto se le había privado por periodos el acceso a las noticias. Después de conocidas estas pruebas de supervivencia de noviembre del 2007, se le atribuyó un mayor deterioro psicológico y desinterés por seguir luchando por su vida y su libertad. Asimismo, eran constantes los enfrentamientos verbales entre Ingrid y los guerrilleros. Además, se encontraba en un buen estado de salud, que leía, que escribía y recorta todas las noticias de los periódicos que llegaban a ella. Es así que luego de que su esposo, Juan Carlos Lecomte, hablara con Pinchao, dijo que Ingrid se encuentra bien de salud, hace ejercicios físicos a diario y duerme encadenada del cuello sobre una cama hecha de ramas. Ella era tratada como un animal. El 30 de noviembre de este mismo año, el gobierno colombiano informó que se habían incautado unas pruebas a las FARC. Estas pruebas correspondían al 24 de octubre de este año. Eran demostrando que Ingrid Betancourt y otros secuestrados seguían con vida. En dichas pruebas se le ve demacrada y cabizbaja. También se encontró una carta dirigida a su madre en la que relataba la situación de cautiverio. Además, referencias entre la esclavitud contra la que Abraham Lincoln combatió, la situación de los secuestrados. Ingrid fue una de las personas que hubiesen entrado dentro del acuerdo humanitario entre el gobierno y las FARC. El presidente de Francia, para entonces, Nicolas Sarkozy, había adelantado conversaciones con la familia de Ingrid y el gobierno colombiano con el fin de lograr su liberación. El gobierno colombiano permitió que la senadora Piedad Córdoba y el entonces presidente, dictador si me preguntan, de Venezuela, Hugo Chávez, participaran como facilitadores, pero el gobierno suspendió unilateralmente dichas gestiones el 21 de noviembre del 2007, argumentando que el presidente Chávez se había comunicado con un alto militar colombiano, a pesar de que el presidente Uribe se lo había negado previamente. La decisión de interrumpir la mediación ha causado un incidente diplomático entre ambos países. Días después, se conocieron las pruebas de supervivencia que habían anunciado los facilitadores. Más tarde, las FARC anuncia que liberarán a Clara Rojas, a su hijo Manuel y a la exrepresentante Consuelo González de Perdomo, como desagravio al presidente Chávez. El operativo para la liberación fue llamada Operación Emanuel, gracias al hijo de Clara Rojas. Un comunicado de las FARC, dado a conocer por Chávez, responsabilizaba de las demoras a la presidencia de las actividades militares en la zona. Y, en otro comunicado, dijeron que no tenían en su poder al pequeño, quien fue hallado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Luego sería la liberación de Consuelo González de Perdomo y Clara, quien logró reunirse con su hijo. Para el año siguiente, el día 27 de febrero, las FARC liberaron a Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Orlando Beltrán Cuellar y Jorge Eduardo Hechem Turbay. Entre las declaraciones de Luis Eladio se menciona la gravedad de estado de salud de Ingrid, la cual estaba peor que como se le veía en su última prueba de vida. Al conocerse esto, Nicolás Sarkozy dijo que estaría dispuesto a ir a la selva en la frontera colombo-venezolana si era necesario para lograr su libertad. Siendo así, en marzo del 2008 se conoce más sobre la salud de Betancourt, por difusión de la prensa, que la habían visto en centros de salud lejanos a poblaciones rurales, custodiada por numerosos guerrilleros en grave estado de salud por padecer hepatitis B, leishmaniasis y depresión profunda, entre otras enfermedades. Es así que el gobierno anuncia que estaría dispuesto a liberar a guerrilleros presos a cambio de Betancourt,
Además de anunciar que el gobierno francés estaba dispuesto a recibir a los guerrilleros que entregaran prisioneros en su poder. Así que para el 2 de julio, finalmente, Ingrid Betancourt fue rescatada por el ejército colombiano en una zona selvática de Guaviare, en Colombia, durante la operación Jaque, junto a 3 estadounidenses, 7 miembros del ejército de Colombia y 4 de la Policía Nacional. Por la noche participó en una conferencia de prensa organizada por el presidente Uribe y contó con la presencia de todos los ministros del gobierno y los comandantes de las fuerzas militares de Colombia. Los rescatados dieron testimonios de su cautiverio, su liberación y exhortaron a las FARC de alcanzar la paz. La radio Suisse Romande reportó sobre un supuesto pago de $20 millones a alias César por la liberación de Betancourt y los demás secuestrados. Sin embargo, la Cancillería francesa y el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia rechazaron oficialmente que se hubiese realizado cualquier pago. Su secuestro tuvo exactamente una duración de 6 años, 4 meses y 9 días. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno paradójico en el cual la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio, lo cual ha sido observado en diferentes casos tales como secuestro, esclavitud, abuso sexual, incluso en violencia de pareja, miembros de cultos, actos terroristas, prisioneros de guerra. Sin embargo, a pesar de esta extensión del término de síndrome de Estocolmo y de que se haya propuesto teorías basadas en aspectos evolutivos y en el estudio de los grupos anteriormente mencionados, la escasez de estudios dirigidos a estandarizar y sistematizar dichas teorías impide la unificación de criterios. También, la víctima puede desarrollar sentimientos negativos hacia la policía, las figuras de autoridad o cualquier persona que podría estar tratando de ayudarlas a alejarse de su captor. Sin embargo, es importante destacar que Ingrid no tenía el síndrome de Estocolmo. Lo digo con esta certeza, ya que en sus declaraciones al salir, en todas las pruebas que se le veía, en todas las torturas que estos le hacían, por ella en querer escaparse, demostraban que no tenía el síndrome de Estocolmo. Sin embargo, su compañera Clara aún no queda del todo claro que lo tuviese o no, puesto que tuvo un hijo con el guerrillero. Ella quería el hijo y no queda claro, a pesar de que es evidente que esto fue un abuso, ¿ok? No queda claro si este hombre luego trató de enamorarla o lo que sea porque tuvieron un hijo y la mente de estos seres, como que no funciona bien y tienen en su cerebro que el tener un hijo con alguien, sea como fuese la forma de concebirlo, hace que esta persona pueda llegar a enamorarse de ellos. Y de ser así, tampoco su cerebro hace clic como para decir, oye, puede que ella esté sufriendo el síndrome de Estocolmo o puede que me haga creer que es por tener un hijo, que sí, que está enamorada de mí por tener un hijo con ella y más bien lo que quiere es ver a su hijo, porque sí, muchas madres tienen este llamado síndrome, o no, tiene este llamado instinto materno, que pase lo que pase, aman a sus hijos, ¿ok? Y no estoy diciendo que esto esté mal, ojo, pero es una realidad que no todas las madres la tienen, por eso es que hago instinto materno, ¿no? Otra cosa importante de destacar es que la familia de Ingrid se radicó en Francia y luego en Gran Bretaña para trabajar por la liberación de todos los que aún están secuestrados y anunció que se iba a retirar de la sucia política porque contamina y rebaja las aspiraciones de servir a los demás. Y estoy de acuerdo con ella. Desde entonces recibió innumerables premios. Un 14 de julio, Francia la distinguió de la Legión de Honor en el grado de caballero y España con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. La BBC de Londres la incluyó entre las 100 mujeres más influyentes del 2013. Y en el año 2010 se supo que desde Francia le reclamó al gobierno de Colombia una indemnización de alrededor de
$8.4 millones, acusando a la administración del expresidente Pastrana de impericia por haber favorecido el viaje que terminó en su secuestro. Si me preguntan, es muy poquito para todo lo que esa mujer vivió. En el año 2021, vuelve a viajar a Colombia para recuperar la personería jurídica de la fuerza que conducía cuando fue secuestrada, el Partido Verde Oxígeno. Poco antes de las elecciones en las que ganó Gustavo Petro, anunció que ella quería competir en las elecciones presidenciales. Dijo, voy a participar en la consulta del 13 de marzo y voy a ser parte de la coalición Centro Esperanza como candidata a la presidencia y voy a trabajar desde este instante sin descanso, de sol a sol, para ser su presidente. ¿Qué pasó, Ingrid, con esto de que te retirarías de la sucia política? Yo entiendo que uno que tiene esa sangre de querer ayudar a los demás y aspirar, servir a los demás, ser solidario con los demás y tiene acceso a la política, es muy difícil separarse de eso. Sin embargo, a mí me pasó. En Venezuela me di cuenta que la política es muy sucia. Y mi corazón, así como yo veía el de Ingrid antes de que volviera a política, ya es que no sé. Mi corazón es demasiado noble para participar en estas jugarretas, en este tipo de actividades que te hacen creer que tú estás dándolo todo y lo que te están es usando para que alguien más logre lo que quiera y ese logre lo que quiera termina siendo corrupción, termina siendo un poco de situaciones nefastas en las cuales se aprovecharon del trabajo de uno. Si es verdad que Ingrid no soy yo, gracias a Dios, y no lo digo en el mal sentido, sino porque, imagínate, ¿no? Ser ella significaría haber pasado por un secuestro terrible, terrible. Sin embargo, sí dejo esto a la reflexión. La política es muy sucia. Lo dije en el video sobre Bukele. No se endiosen a ningún político. No vale la pena. Recuerden que los políticos son sus empleados. El sueldo que ellos ganan es gracias a nuestros impuestos.